Unidad 2. Tipos de organizaciones en la economía social y solidaria. Para comenzar, entonces, recordemos, en el video anterior habíamos hablado de los sectores empresariales en Colombia. Habíamos dicho que hayan tres sectores empresariales: el sector público, el sector empresarial y la economía solidaria. Y entonces hacíamos énfasis en la economía solidaria o las organizaciones sin ánimo de lucro o el sector social y solidario o el tercer sector. Con cualquiera de esos nombres podemos identificar este sector de economía solidaria. Pero profundicemos un poco más entonces sobre cuáles son las empresas o las organizaciones que hacen parte de la economía solidaria. ¿Por qué algunos lo llaman sector social y solidario? Porque prácticamente la economía solidaria está integrada por diferentes organizaciones sociales y solidarias, e incluso algunas comunitarias también. Aquí tenemos entonces esa clasificación: tercer sector o economía solidaria o economía social y solidaria, o algunos le llaman economía social, solidaria, comunitaria, también puede ser. Y entonces está integrado básicamente por dos sectores o dos grupos de empresas. A un lado tenemos las organizaciones de economía solidaria y al otro lado tenemos las organizaciones solidarias de desarrollo. Parece un trabalenguas, pero pues es simplemente que lo identifiquemos como las organizaciones solidarias y las organizaciones sociales. En las organizaciones solidarias o de economía solidaria tenemos las cooperativas, las precooperativas, las administraciones públicas cooperativas, las instituciones auxiliares del cooperativismo y los organismos de segundo y tercer grado, todas ellas consagradas en la Ley 79 del 88, la Ley del Cooperativismo. Y adicionadas también con algunas creadas por normas especiales basados en la reglamentación que se expidió de la Ley 79, como son los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Adicionadas también con la Ley 454 de la economía solidaria, están allí las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, y una que ya no hace parte de este sector, que son las empresas asociativas de trabajo. Ya no hacen parte de este sector y digamos que ya está establecido que ellas son organizaciones o sociedades comerciales. En el sector social o en las organizaciones solidarias de desarrollo tenemos entonces las corporaciones, las fundaciones, las asociaciones, los organismos de acción comunal y los voluntariados. Entonces, prácticamente esa es la forma como se divide la economía solidaria en nuestro país, principalmente en organizaciones solidarias, en organizaciones eh, sociales y dentro de esas tenemos también las comunitarias, como todo lo que son los organismos de acción comunal. ¿Qué es una cooperativa? Una cooperativa es varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, es una empresa, pues digamos porque normalmente dentro de ella se producen bienes, se prestan servicios, se desarrollan actividades económicas. Entonces, siempre están creadas para hacer alguna actividad económica, pero es una asociación también, porque está integrada por varias personas. Su número de asociados es variable e ilimitado. Hay cooperativas creadas, bueno, hoy en día con las nuevas normas, con menos de 20 personas, pero hay cooperativas también que tienen 50.000, 60.000 y mucho más asociados. Entonces es una asociación, digámoslo, de carácter empresarial. Recuerden que entonces, aquí por eso decíamos, el crecimiento económico como empresa nos tiene que ayudar al crecimiento social, o sea, a la parte asociativa, el fomento de la parte asociativa. Son organizaciones sin ánimo de lucro. Ya anteriormente vimos que es sin ánimo de lucro, sin embargo, lo vamos a recordar. Quiere decir que entonces las utilidades que son llamadas excedentes no se distribuyen entre los asociados, sino que se destinan a crear fondos y reservas para beneficio de ellos mismos y de la cooperativa. Se basa en valores y principios de la solidaridad. Por eso hablamos de que ellos en esas organizaciones se aplica una filosofía solidaria basada en unos valores y principios que posteriormente vamos a revisar. Y tienen un objeto social, precisamente, que es el que enmarca que toda la actividad económica de la organización
está fundamentada en un logro social, en unas acciones sociales que debe cumplir la organización para efectos de que sea considerada como una verdadera cooperativa. El artículo cuarto de la Ley 79 del 88 nos define qué es una cooperativa y nos dice que una cooperativa es una empresa asociativa. Por eso decíamos que era una asociación y que era una empresa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, porque pueden ser, dice según el caso, pueden ser cooperativas de usuarios, aquellos que utilizan los servicios, creamos la cooperativa para que nos preste los servicios a nosotros mismos, o cooperativas en las cuales nosotros la creamos para efecto de vincularnos a ella y tener un puesto de trabajo. Esas son las cooperativas de trabajo asociado. Según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir y distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Entonces, aquí es donde está ese objetivo grande de las organizaciones, que es satisfacer las necesidades de los asociados, y pues no dice qué tipo de necesidades, ni las clasifica, sus necesidades, o sea, todas. Y no solamente de los asociados, sino que llegado el caso, si se presentan los excedentes o hay los recursos económicos, se puede pensar en beneficiar también la comunidad en general, la comunidad de entorno de la cooperativa. En el cooperativismo, entonces, tenemos un escudo que no lo debemos confundir con la bandera del cooperativismo. Son dos símbolos diferentes, la bandera, el escudo, y tenemos también entonces el himno del cooperativismo. O sea que tenemos tres emblemas bien grandes sobre este tipo de organizaciones. ¿Cómo se clasifican las cooperativas? Esta clasificación, desde luego, también sirve para la clasificación de las organizaciones de economía solidaria en general. La primera forma de clasificar las cooperativas es de acuerdo a su actividad. Entonces, tenemos cooperativas que son especializadas, o sea, aquellas que se dedican a una sola actividad económica o a una sola rama de actividad económica. Por ejemplo, las cooperativas de vigilancia son cooperativas especializadas. Las cooperativas de ahorro y crédito normalmente tienen esa especialidad, o las cooperativas financieras. Tenemos cooperativas multiactivas, que son aquellas que pueden dedicarse a realizar diferentes tipos de actividad económica. Desde luego, es importante tener en cuenta que las actividades económicas que desarrollen las cooperativas, algunas de ellas deben ser autorizadas por superintendencias o algunas agencias del Estado. Y tenemos las cooperativas integrales, que son aquellas que desarrollan diversas actividades económicas, pero dentro de una línea productiva, por decir algo. En el caso de las cooperativas que es lechera, pero que además de eso tiene todo lo que es la producción, la transformación y la comercialización de la leche y la elaboración de productos lácteos. Entonces, son actividades económicas diferentes, pero todas ellas dentro de una misma línea de productividad. La otra forma de clasificar las cooperativas es de acuerdo con su objeto. Y entonces encontramos aquí cooperativas de usuarios, como por ejemplo la cooperativa de aporte y crédito, es una cooperativa de usuarios. Nosotros nos asociamos a ella para utilizar los servicios que nos ofrece la cooperativa, para utilizar las diferentes líneas de crédito que nos ofrezca la cooperativa. Y tenemos las cooperativas de trabajadores en las cuales yo me vinculo a ella y me asocio, pero para tener un puesto de trabajo, como en el caso especial de las cooperativas de vigilancia. Tenemos también una clasificación de acuerdo a la integración, donde encontramos cooperativas de primer grado. Las cooperativas de primer grado se caracterizan porque la mayoría de sus asociados son personas naturales, no son las que más conocemos nosotros, las con las que más tenemos contacto como personas naturales, que nos asociamos a una cooperativa de aporte y crédito o de ahorro y crédito, o nos asociamos a una cooperativa de transporte o a una cooperativa de educación o a una cooperativa de vigilancia. Entonces son de primer grado. Sus socios son principalmente personas naturales, sus asociados, perdón. Tenemos cooperativas de segundo grado que ya son creadas por las de primer grado. Entonces las cooperativas se asocian en diferentes organismos donde ellas son las que son las asociadas.
Normalmente son asociaciones de cooperativas, asociaciones de fondos de empleados. Entonces, o sea, asociaciones de diferentes organizaciones. Allí ya la mayoría de los asociados son personas jurídicas de primer grado. Y estas de segundo grado, de igual manera, entonces crean organismos de tercer grado, como por ejemplo en nuestro país. Entonces es muy dado que las cooperativas se integran a las asociaciones departamentales de cooperativas y las asociaciones de cooperativas tienen conformada la confederación precisamente de cooperativas, Confecop. Hay otra forma de clasificar las cooperativas de acuerdo a su actividad financiera. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, cooperativas de aporte y crédito. Y en estas cooperativas de aporte y crédito, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la cooperativa, aquí tenemos los asociados. Estos asociados hacen aportes a la cooperativa y la cooperativa, con esa masa de aportes, pues entonces le ofrece créditos a sus asociados, con los ingresos que tiene, digamos, por aportes, que no son ingresos, sino que son inversión que hacen los asociados en la cooperativa. Hay otro tipo de cooperativa que son las cooperativas de ahorro y crédito. Fíjense que solamente nos cambia esta palabrita. Aquí dice cooperativas de aporte y crédito y aquí nos dice cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos entonces la misma cooperativa, los mismos asociados, pero y haciendo sus aportes, o sea, haciendo su inversión dentro de la cooperativa, pero aquí sí ya hay captación por parte de esta cooperativa, porque también tienen la posibilidad los asociados de hacer ahorros. Recuerden que los ahorros son depósitos y al ser depósitos, pues hay captación y eso quiere decir que esta entidad sí ya hace actividad financiera. Esta se entiende que no hace actividad financiera porque solamente recibe aportes. Aquí no hay captación de depósitos. En cambio, aquí sí. Aquí hay una captación de depósitos porque está recibiendo ahorros de los asociados. Los ahorros no lo hacen a uno dueño. Por eso decimos que los aportes sí lo hace uno dueño. O sea, sí es una inversión dentro de la empresa. Mientras que estos son depósitos, son plata que yo le entrego a la organización o para que ella la cuide o la administre y me entregue algunos resultados económicos de ella en algunos casos. Y con todos estos recursos económicos, pues entonces la cooperativa le ofrece diferentes líneas de crédito a los asociados. Esas son las que llaman cooperativas de ahorro y crédito. Ellas sí hacen actividad financiera y están supervisadas por también, esta la supervisa la Superintendencia de la Economía Solidaria, aquí también, pero digamos que aquí ya hay una delegatura especial para la supervisión de estas cooperativas. Adicionalmente tenemos entonces dentro de la actividad financiera solidaria, pues tenemos también las cooperativas financieras, que ya son parecidas como a los bancos. Aquí decimos entonces que tenemos más o menos en el país unas 6 cooperativas financieras en este momento. De las de ahorro y crédito tenemos alrededor de unas 185 cooperativas y de cooperativas de aporte y crédito sí hay muchísimas. Entonces, en las cooperativas financieras tienen una característica especial. Aquí tenemos la cooperativa, aquí tenemos los mismos asociados que hacen sus aportes, que hacen sus ahorros y la cooperativa les da crédito. Hasta ahí, muy similar a la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ella trabaja también sus servicios con terceros. Unos terceros que no hacen aportes, o sea, no invierten dentro de la organización, pero la cooperativa sí les hace crédito a ellos. Es casi lo mismo que la figura de un banco, ¿no? Entonces, por eso se le llaman cooperativas financieras. Desde luego hacen actividad financiera. Al hacer actividad financiera con terceros, pues entonces la supervisión ya no la tiene la supersolidaria, sino que la tiene la superfinanciera, que es la que vigila a los bancos y las otras organizaciones financieras en Colombia.